Se han encendido las alarmas en los bancos mexicanos, la gran mayoría de ellos, por cierto, en manos extranjeras. Y es que el día de ayer, en la mañanera, en una pregunta bastante escondida, en una respuesta no muy difundida, pero de todos modos el presidente mexicano habló de, ojo, renegociar la gigantesca deuda del Fobaproa, que podría llevar de entrada a que no solo se baje la deuda, sino que se destape esta cloaca de enorme corrupción que se registró desde la crisis del 94 y que llevó a miles de millones de pesos, billones de pesos que se robaron del sistema financiero y que los mexicanos seguimos pagando por los próximos 80 años, que eso es lo increíble. Y es que ese es el gran pendiente en el tema del FOBAPROA. Se habla muy poco, realmente ya, pero el presidente empezó a dar estas luces. Y yo creo que después de la muy exitosa renegociación que tuvo con empresas de gasoductos, ¿no? Que al final llevó a un gran ahorro, creo que el presidente realmente está pensando en renegociar el FOBAPROA. Seguir pagando la deuda, sí, pero no con estos enormes intereses que únicamente han generado que la deuda del FOBAPROA crezca más y más y más. Y que en los próximos 100 años no se pueda pagar, o sea, de este nivel. Y vamos a escuchar al presidente, porque sí habló de renegociación. Y esto es importante porque la última vez que habló del FOBAPROA fue ya por julio. Ahí dijo que realmente el caso estaba cerrado. Pero en esta ocasión, que lo volvieron a preguntar del FOBAPROA, él empezó y dijo esto, que hacia adelante podría haber una renegociación. Zedillo, en el primer año de gobierno, habla ya de el FOBAPROA, el primero o en el segundo año. Y lo interesante es que dice que se va a llevar a cabo un rescate que nos iba a costar, si mal no recuerdo, 180,000 millones de pesos. Y terminó costándonos, bueno, hasta ahora, ya cerca de 2 billones de pesos. Imagínense nada más el cálculo tan cercano. Porque cuando se lleva a cabo esta operación de traslado de las cuentas privadas a lo público, se cometen muchos abusos todavía y actos de corrupción. Entonces, aprueba el PRI y el PAN el FOBAPROA. En aquel entonces creo que fue como en el 98, no, sí, 12 de diciembre, día de la Guadalupe, 12 de diciembre a la noche, aprueba. Y a partir de ahí, en efecto, se empiezan a pagar intereses por esa deuda. Y cada año desde entonces, si fue en 98, ¿cuántos años llevan ya? 21, ¿sí? En promedio 40,000 millones cada año, solo de intereses, ¿sí? Más o menos. Más la deuda, que sigue siendo la misma, debe de andar entre 600 y 800,000 millones de pesos. ¿Cómo hacerle ahí? Pues ya es complicado porque son compromisos que se adquirieron. Lo que se tiene que procurar es que nunca más un FOBAPROA. Presidente, pero no existe ahí una rendija en la que se pueda
cancelar ese alto interés, porque finalmente los mexicanos, los que viven en el 2070, pues van a pagar platos rotos. Sí, pero yo espero que se logre con reestructuraciones, con una renegociación acordada, adelante, que se pueda ir disminuyendo esa deuda, esa carga que nos dejaron. Ahí está el final. Y eso es importante, ¿no? Este tipo de cosas parecen menor, pero es mayor. Una renegociación. La reestructuración de la deuda significa, en otras palabras, que el pago que te voy a hacer ahorita lo voy a financiar con deuda futura, ¿no? Como finalmente uno necesita pagar su tarjeta, saca el dinero de otra tarjeta de crédito, paga la tarjeta y te quedas con el pago. Eso es muy normal. Pero la renegociación de la deuda es distinta. Esto significa que cuando ya no puedes pagar tu tarjeta de créditos, vas con el banco y dices, ¿sabes qué? Ya no tengo para pagar, bájame la deuda a nuevas tasas, un nuevo saldo y un nuevo contrato, por así decirlo. A muchos nos ha pasado, ¿no? Esto es súper importante porque nunca se había hablado, incluso el presidente nunca lo había dicho. Y es que es monstruosa la deuda del Fobaproa, porque no solo es alta, sino los contratos fueron hechos muy leoninos. Vaya, si los gasoductos fueron contratos leoninos, esto el Fobaproa no les quiero decir qué de nivel. Vamos a ver algunas cifras para que vean y se van a espantar, ¿no? Este año el gobierno federal del 2019 destinó 51,300 millones de pesos para el Fobaproa. De estos 51,000, 45,000, ¿no?, son precisamente para el Fobaproa y 5,000 son para algo que se llama un fondo de ahorro bancario. ¿Qué significa el fondo de ahorro? Vamos a suponer que hay otra crisis del 94. Este fondo de ahorro de Fobaproa, que es grandísimo, se está haciendo para que nos garanticen a todos los ahorradores un pago, ¿no?, de cuando menos creo que son 200,000 pesos. Si tuviéramos en nuestra cuenta de banco 200,000 pesos y llega una crisis bancaria, de este fondo va a salir la lana, ¿no? En Argentina no pasa, la verdad es que es importante ese fondo, se me hace todo aún así muy grande, pero la mayoría de la gente, claro, no tiene 200,000 pesos en sus cuentas, pero están garantizados los ahorros. Esto es importante porque este fue el pretexto del Fobaproa, me acuerdo muy bien. Es que si no, un día se llegar y vas a querer sacar dinero en la cajero, ¿y qué crees? No vas a poder sacar dinero del cajero. ¡Ah, no! ¡Crisis, caos! Pero bueno, aún así, vamos a suponer que este fondo, 5,000 millones de pesos, sea algo necesario. 45,000 millones es para pagar el Fobaproa solo en el 2019. En el 2020 son 50,000 millones solo para pagar el Fobaproa. Ponerlo en comparación, en el 2019 son 50,000 millones para arrancar la refinería. Entonces, el pago de los intereses, ¿qué creen? Puede construir muchas refinerías, ¿no? Desde su creación hasta el 31 de diciembre de 2018, el total de emisiones realizadas por el IPAP ascendieron a 985,000 millones de pesos, ¿no? O sea, se han pagado casi 1 billón de pesos, pero a pesar de que se ha pagado 1 billón de pesos, se deben 1,032,000 millones de pesos más. Y el Fobaproa originalmente era de 180,000 millones de pesos. O sea, ¿sí entienden? Tenías una deuda de 180,000 millones de pesos. Ahora ya has pagado 1 billón de pesos y ¿sabes qué? Debes otro billón de pesos más de entrada. Y eso que todavía intereses sobre intereses, el llamado, ¿cómo se llama? Anatocismo. O sea, es increíble estas cifras. Es por esta razón que realmente es algo que no se habla, pero aquí se pierde muchísimo dinero, pero no tienen idea cuánta lana. Que desde el 2018, antes de que llegara Obrador, pero que ya cuando llegó la bancada mayoritaria de Morena al Senado y San Lázaro, empezaron a meter iniciativas cuando menos para transparentar qué rayos pasó con el Fobaproa, ¿no? Diputados de Morena en el 2018 presentaron en ese momento una iniciativa para transparentar el dinero. Y es que la iniciativa señala que los pagos al Fobaproa se incrementaron en un 350% en los últimos años de Peña Nieto. O sea, eso el Fobaproa también era un gran negocio de Peña Nieto. Eso es increíble.
No, en 2015 se pagaron 10,000 millones de pesos, en 2018 38,000 millones de pesos y ahora se están pagando 40 y tantos mil por un cambio, sin lugar a duda, de bonos y de otros contratos que ahorita les voy a explicar. Pero realmente nadie sabe en dónde se queda ese dinero, ¿no? O sea, nadie sabe quién está realmente cobrando este dinero. O sea, ¿a dónde se van 50,000 millones de pesos en el 2019, en el 2020? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Presidente, sin embargo, mexicano, él sí tiene una clara idea del FOBAPROA. Incluso debemos recordar que él escribió uno de sus primeros libros cuando todavía era un personaje estatal, apenas estaba arrancando, ¿no? su trayectoria nacional, escribe este libro, FOBAPROA, Expediente Abierto, ¿no? Y que ahí está. Ahí se popularizó incluso en el debate presidencial porque fue el que nadie dijo, ¡ay, que estuvo Poncho Romo! Lo cual no es cierto. Pero ahí está. Este FOBAPROA, él lo tiene muy claro. Incluso en aquel momento, ¿qué decía el libro? El presidente López Obrador sí tenía claro, porque sí tenía buena información, a dónde se había ido parte del FOBAPROA. Por ejemplo, el Citibank, dueño de Confía, recibió en ese momento 6,000 millones de pesos. El Banco Santander, 5,507 millones de pesos. Promex, otro banco, 5,153 millones de pesos. Banorte recibió 4,347 millones de pesos. Bilbao Vizcaya, que bueno, después fue a Banco Maretas Bilbao, 4,034 millones de pesos. En aquel momento, en el 99. O sea, seguían recibiendo lana todos los años los bancos, ¿no? Y bueno, ¿qué ha pasado con el FOBAPROA? Porque realmente nadie habla, vale la pena señalar. Este dinero, ¿no? Ahora lo que generó el IPAP es que toda la deuda la convirtió en algo que se llama bonos del ahorro. Bonos del ahorro. Es bonos de deuda y se llama bonos del ahorro. Y en estados financieros podemos ver dónde está también la tranza. Por ejemplo, esta columna que está a la izquierda, que dice activo, todo esto, bueno, es lo que le va a meter el gobierno federal en el largo plazo. El largo plazo estoy hablando de 80 años. Le van a meter 901,000 millones de pesos, ¿no? Porque eso está en millones de pesos. 900, o sea, 1 billón de pesos. ¿Y dónde se va a ir este dinero? Se va a ir a algo que se llama bonos de protección al ahorro de 985,000. O sea, hay gente, quién sabe quién, que tiene bonos que se llama de protección al ahorro. Este bono es como un CETE, es como una acción. Y los que tienen estos bonos del ahorro son precisamente los que están recibiendo esta enorme lana. 50,000 millones de pesos anuales por los próximos 80 años, ¿no? O sea, qué negociazo que de toda tu vida. ¿Quién tiene estos bonos? Realmente no se sabe. Porque en torno al FOBAPROA hay una enorme opacidad gigantesca. Pero alguien tiene bonos del ahorro y se le van a pagar hasta 1 billón de pesos en los próximos 80 años. Además, claro, de los intereses. Esto es fundamental. Y aquí es donde viene la tranza. Y claro, donde también puede venir una renegociación. ¿Por qué? Fíjense que Ricardo Monreal ahí creo que tiene algo interesante. Ricardo Monreal también desde el año pasado, debo recordar que metió una iniciativa para hacer una reforma financiera y bajar las comisiones bancarias, que son gigantescas. Y bueno, precisamente en estos días, Ricardo Monreal reactivó la reforma para reducir las comisiones financieras, esperando que se apruebe este año. Y no sé, pero a mí se me hace que tal vez aquí esté una eventual renegociación del FOBAPROA. O cuando menos que sepamos dónde rayos se fue el FOBAPROA. Pero también se vale renegociar. Si los bancos dicen, es que no se puede, claro que pueden renegociar. Caray, si la deuda del FOBAPROA se va a pagar en los próximos 80 años, digo, es hasta necesario, urgente, que un Estado renegocie la deuda, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues si al final hay activos que se puedan recuperar, se pueden recuperar. El propio Obrador en conferencia de prensa señaló que en Estados Unidos hubo también un rescate bancario en 2018, 2008, 2009, ¿no? Enorme, después del colapso de Wall Street y la quiebra de bancos enormes como Lehman Brothers. Y, sin embargo, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos es que se apropió de las acciones de esos bancos. Y ahí recuperó finalmente su lana. Pero en México no pasó esto.
Entonces, ahí está, es planteada la renegociación del FOBAPROA. Y es una papa caliente, sin lugar a dudas, pero también es una agenda. Y es una herencia que de todos modos nos sigue golpeando. Porque si se puede ahorrar algo de los 50,000 millones de pesos que se paga anualmente por los próximos 80 años o más, creo que es una necesidad, una obligación del Estado. Y no cerrarse, es que son contratos. No, si se pudo con los gasoductos, se puede con el FOBAPROA y con estos banqueros y bancos corruptos que finalmente se robaron y se siguen robando el dinero del pueblo. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.